Ahora sí, vale, gracias, Andy. Entonces, nada, nuevamente, buenas tardes y gracias por haber pues, aceptado estar aquí en esta entrevista. Ok, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Angie, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Hace bastante que no hablábamos. Sí, me encuentro muy bien. Ok. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. También muy bien. Listo. Entonces, bueno, Angie, inicialmente, ¿bien? Ya, sí, listo. Entonces, inicialmente te vamos a compartir el consentimiento informado y pues como te comentábamos, la gracia es que tú lo leas pues detalladamente y bueno, y nos comentes si te encuentras de acuerdo o no, ¿vale? Entonces ya mi compañera te va a compartir. Perfecto. Porfa, cuando vean la pantalla. Listo, ya te aviso. ¿Ya se ve mi pantalla? No. Ahora sí. Listo. Listo, entonces está el consentimiento informado, ¿lo vas a ver? Sí, lo estoy viendo. Listo. Pero se ve como un poquito, o sea, no puedes como centrarlo más, por favor. O sea, correrlo más como hacia la derecha. Es que le hice zoom para que saliera hacia la derecha. Ahí, pues, Ok. ahí está bien. Sí, ahí está todo el consentimiento. Listo. Vale, ¿Lo leen o lo leo? como quieras, si quieres te lo leemos nosotras o tú. Ok, ¿está bien si ustedes lo leen? Listo, entonces yo te lo voy a leer. Vale, entonces iniciemos. Listo, consentimiento informado. La Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas le da la bienvenida y agradece su participación en el presente estudio que tiene como objetivo indagar acerca de la perspectiva que tiene el psicólogo frente a la entrevista psicológica. Los resultados obtenidos en dicha entrevista de tipo semiestructurada nos permitirán conocer más a profundidad el significado de la entrevista psicológica desde el punto de vista de un profesional en psicología. Su participación en esta entrevista se considera de manera voluntaria, según el artículo 22 de la Resolución 8430 de 1993, la cual regula los aspectos de la investigación con seres humanos. Listo. El presente consentimiento informado le brindará la información necesaria sobre su rol en la participación de la presente entrevista. Su participación en la presente entrevista semiestructurada es completamente de manera voluntaria. Sara, ¿puedes bajar, por favor? Ya. Ninguna de las preguntas contempladas en la entrevista implica algún tipo de riesgo para su integridad como persona y como profesional en psicología. A su vez, no trae consecuencias a nivel físico o psicológico. Usted responderá un total de 10 preguntas de tipo lineal, circular, estratégica y reflexiva, las cuales intentan abordar acerca de los aspectos principales y éticos de la entrevista psicológica para así tener una definición ampliamente buena para la mejora de conocimientos en el tema. Al aceptar ser participante en la entrevista, usted autoriza que dicha entrevista sea compartida con la clase como herramienta de conocimiento sin ningún propósito de maleficencia. Su participación en la entrevista no implicará a la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas el pago de dinero alguno y de igual forma, usted como profesional en psicología no estará obligado a realizar ningún tipo de pago. El tiempo promedio de la entrevista será de media hora. ¿Te encuentras de acuerdo? Claro que sí, estoy de acuerdo. Vale, Adri, entonces muchas gracias. Ahorita si quieres, más tarde ¿será que te puedo pedir el favor y nos puedes enviar como la firma para tener como ya establecido? El soporte. Claro que Sí, sí, como el no hay ningún soporte. problema. Vale, Angie. Entonces ahora sí, demos inicio a la entrevista. Y bueno, inicialmente quisiéramos como saber un poco más de ti, en qué área te especializas, qué estás haciendo actualmente. Entonces, dale, te cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Angie Coronado. Yo soy psicóloga hace aproximadamente 6 años, tengo mi tarjeta profesional. El área en la que siempre me he desempeñado es en la psicología educativa. Entonces, actualmente acompaño una institución educativa de educación básica y media
donde acompaño procesos en psicoorientación, educación inclusiva y como que pues ese es mi fuerte. Soy, además pues de psicóloga, de profesión soy especialista en necesidades de aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas, en pedagogía, y soy magíster en neuropsicología y educación. Entonces es como mi formación académica. Ok, Angie, muchas gracias. Quisiera también como rectificar unos pequeños datos que pues también necesitamos. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Listo, era básicamente eso. Y bueno, ya nos comentaste pues desde dónde te desempeñas. Quisiera que nos comentaras cómo ha sido esa experiencia. ¿Te ha gustado? ¿Qué metas has alcanzado? Ok, bueno, para mí la psicología educativa o el campo de la psicología educativa pues ha sido un campo muy agradecido, ha estado lleno de retos también, no solamente pues de sueños alcanzados, sino también de retos. Este campo pues me ha permitido tener bastantes logros, profundizar un poco en el área de la educación inclusiva, que es como el área en el que más fuerte, por eso busqué especializarme en necesidades de aprendizaje, y del mismo modo pues como integrar otras áreas como es la neuropsicología a la psicología educativa, que es de vital importancia para poder acompañar procesos en las instituciones en las que he laborado. Wow, bastante interesante, sí. Como que yo también soy testigo de todo lo que pues ella ha alcanzado y me parece bastante interesante. Ok, entonces, ya pasando como tal a las preguntas, quisiera saber, tú como psicóloga, ¿desde qué enfoque sueles abordar la entrevista psicológica? Bueno, pues inicialmente para mí es muy importante usar el tipo de entrevista semiestructurada. El enfoque, pues generalmente que se usa, pues es un enfoque terapéutico en el que se tiene en relación con el enfoque sistémico o el cognitivo-conductual en algunos casos. Entonces, especialmente en psicología educativa, pues abordamos no solamente al usuario o al estudiante, sino también abordamos a los padres de familia, a los docentes y a otros actores de la comunidad, lo que hace pues que en algunos casos requiera pues un enfoque más sistémico, más amplio, y en algunos otros casos usamos un enfoque cognitivo-conductual. Son como los enfoques pues en los que se aborda un poco la entrevista. Y pues desde la entrevista semiestructurada, claro está, que nos permite ampliar un poco más la información. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, como ya estamos abordando un poco más este tema, yo quisiera como conocer si tú manejas como algunas fases para la entrevista o tienes como Claro que un sí. procedimiento. ¿Nos podrías Claro comentar? que sí. Bueno, para generar pues una entrevista apropiada, generar un buen ambiente con el usuario, pues es importante generar primero pues ese espacio de rapport, de empatía, donde pues inicialmente empezamos a generar un diálogo que no sea como de pronto, sí, como que solo se dedique uno a hacer preguntas, un interrogatorio, sino más bien como que sea un diálogo ameno, como que el usuario, en este caso el estudiante o el actor de la comunidad educativa a la que se aborde, pues se sienta cómodo con la entrevista, se genere un ambiente de confianza. Entonces esa es como la primera fase, como es presentarse, darle los objetivos, darle a conocer los objetivos que hay de esa entrevista, que se busca con ella, también dar a conocer, pues en este caso, el consentimiento o el asentimiento, para que, pues en mi caso que trabajo bastante con menores de edad, pues siempre requiero el consentimiento de los padres de familia y el asentimiento, pues de ellos también, hablar un poco del proceso, ¿sí? Para que ellos estén un poco tranquilos y sepan qué es lo que se va a realizar y cuál es la finalidad de esto. Como les decía, pues el proceso de rapport, y ya uno va generando ese ambiente pues apropiado para dar pues respuesta a las preguntas que uno está indicando en la entrevista. Vale, o sea, yo creo que sí, que tienes toda la razón. Yo, para mí, o sea, y para mis compañeras, creo que lo principal siempre es como el rapport, porque siento que pues de ahí también como que se desprende cómo fluya y cómo se ve pues, la entrevista. Vale, entonces yo te voy a pasar con mi compañera para que siga la entrevista, entonces adelante, Sara. Bueno, listo. Continuando, quisiéramos saber, pues, ¿tú cómo definirías la entrevista psicológica? Para ti, ¿qué es la entrevista psicológica? Ok, bueno, la entrevista psicológica es una de las técnicas pues más usadas especialmente en el campo de la psicología educativa. Entonces es una técnica que me permite no solamente recolectar información, como les decía, del usuario, sino de su contexto, de su familia, del contexto académico, del contexto social, sino que también me va a permitir poder identificar, poder generar una evaluación
o una valoración, en este caso en la psicología educativa, y va a poder ver si requiere una intervención y qué tipo de intervención. Entonces es como un elemento, una herramienta fundamental en el proceso del desarrollo, desde el proceso terapéutico o emocional que se esté llevando con el usuario. Ok. Tú nos estabas comentando acerca pues de los campos de acción, entonces quisiéramos saber cómo tú desde ese campo, pues cómo es que cumple como esa acción la entrevista psicológica, o sea, como qué acción cumple la entrevista dentro de ese campo. Ok, ya me había adelantado un poquito. Entonces, pues el objetivo principal de la entrevista en el campo de la psicología educativa, pues como lo mencioné anteriormente, es recolectar esa información, no solamente académica, sino social y familiar. Por eso esta entrevista no solamente está dirigida al estudiante como actor fundamental, sino también está dirigida a los padres de familia, a los docentes, incluso a los compañeros en algunos casos, para poder recoger mayor información y poder, digamos, determinar cuál va a ser el seguimiento o el proceso a seguir, el plan de intervención que se va a desarrollar. Entonces, pues como ese objetivo principal en la psicología educativa, pues es recoger información y direccionar de pronto esa información a un posible plan de intervención. Ok, bueno, ya te voy a dar paso con mi compañera Kim. Angie, yo tengo una pregunta. Digamos, bueno, como tú ejerces pues desde la psicología Bueno, educativa, en todos los casos es obligatorio que siempre estén como los padres presentes, o sea, siempre se debe tener en cuenta. Ok, antes de generar de pronto esa entrevista, se debe generar el proceso pues del asentimiento y consentimiento. Entonces, Sí. para poder generar esa entrevista con el estudiante, primero hay que tener el consentimiento del padre. Entonces, muchas veces se entrevista primero al padre de familia, quiere decir pues que el docente es quien remite, bueno, muchas veces no solamente es el docente, sino incluso el padre es el que solicita también el servicio, pero es quien remite o quien da pues como unas características de que se derive ese caso a psicoorientación. Y allí pues lo primero que se hace es llamar y realizar una reunión con el padre de familia para precisamente, como lo decía anteriormente, mostrarle los objetivos, darle a conocer la información y el consentimiento del padre de familia para hacer la entrevista. No siempre el padre, pues en algunos casos dice que pues es importante que él esté en la entrevista, como hay otros casos que él dice pues que no habrá ningún problema, pero siempre cualquier entrevista que se haga con menores de edad pues debe tener el consentimiento y el asentimiento pues de los padres y del estudiante. Ok, también tengo otra pregunta que es que me llamaba como un poco la atención y es que, digamos, al momento pues de tú estar haciendo, digamos, la intervención o la consulta, ¿siempre permanece el padre ahí? ¿Es obligatorio que esté ahí? En algunos casos, pero eso de pronto a veces varía del padre de familia, ¿no? En algunos casos, siempre, pues especialmente cuando son más pequeños, siempre le pedimos al padre de familia que esté allí. En algunos casos, el mismo padre de familia pide salir porque dice pues que de pronto el hijo se sienta cohibido o de pronto no genere el proceso apropiadamente. Sin embargo, siempre se les da la opción de que ellos puedan ingresar, pues para que ellos conozcan el proceso, para que ellos vean cómo se desarrolla, para que ellos tengan claridades. Entonces, pues digamos que eso varía un poco del tipo de proceso también que se esté desarrollando. En algunos casos donde está implicado de pronto, bueno, ya hablando un poco del tema legal, porque dentro de la psicología educativa también hay que hacer activación de rutas, también encontramos situaciones de vulneración de derechos, sí se requiere de pronto otro tipo de ente que acompañe esa entrevista o ese proceso, o de pronto cuando no es el padre quien pueda dar ese consentimiento, ¿no? Porque muchas veces los padres son los vulneradores de derechos. Sí. Wow. Bastante interesante, es como un poco difícil, siento que es muy delicado el tema ya con los niños. Sí, entonces, bueno, gracias, entonces va a pasar con mi compañera, con Kim. Dale, Kim. esto. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Kim. Sí, señora. Listo, que es que tengo un poco lento el internet, pero bueno. Bueno, entonces aquí siguiendo con todo ese hilo que lo que estás diciendo, nos gustaría también saber qué creerías que pues es muy importante al momento de prácticas, tanto en lo ético, en lo biológico también. Aquí. En este caso, pues, ¿qué le aportaría a generar un daño al usuario? Incluso, pues, aportaría también para saber cómo actuar correctamente en esos espacios.
Ok. ¿Se me ¿Se escucha escucha bien o se me escucha cortado? Sí, se te está escuchando un poco cortado, pero más o menos tomé la idea, pero si me pueden repetir la pregunta, mucho mejor. Sí, sí, dale. Tengo aquí problemas de internet, qué pena. Bueno, entonces te vuelvo a preguntar, qué pena. Entonces, ¿Tú en este quieres? caso, ¿creerías que es importante al momento de implementar buenas prácticas, tanto en lo ético, en lo bioético y en lo ontológico? En este caso, pues, que le aportarían un beneficio Al para usuario en no ningún dañar el momento. momento tampoco. En este caso, ¿qué Entonces, estrategias serían oportunas para implementar y cómo sería, pues, cómo podría utilizar, no, bueno, estas herramientas correctamente para actuar? Ok, listo. Pues es fundamental, como lo decía anteriormente, el trabajar con menores de edad, pues yo sé que en todo momento para el rol del psicólogo es fundamental tener claro esos componentes éticos, bioéticos y deontológicos. Sin embargo, cuando trabajamos con menores de edad, pues tenemos que tener un especial cuidado, ¿no? De garantizar esos derechos, de que, por eso les decía, muchas veces siempre se trabaja, si se trabaja con él, debemos tener un consentimiento y un asentimiento, que el padre conozca con claridad cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Del mismo modo, cuando hay alguna vulneración de derechos por parte de la familia, que se da mucho pues, en las instituciones públicas, requerimos también activar algunas rutas con los docentes, bienestar familiar, comisarías, ¿sí? Entonces necesitamos conocer y, digamos, tener claras esas herramientas que nos da el código, ¿sí? Para poder garantizar esos derechos, para poder dar un beneficio claro a ese usuario, en este caso, pues, digamos, en mi campo, que sería el niño, principalmente. Entonces, pues, ¿qué herramientas se usarían? Pues el código principalmente, tener claridad de él, los consentimientos, los asentimientos, que no se genere una revictimización en muchos casos cuando hay esa vulneración de los derechos, que podamos realmente garantizar pues unos procesos profesionales y pues que estén libres pues de cualquier sesgo o de cualquier dificultad que pueda alterar pues la salud mental del estudiante. Bueno, yo quisiera, también te tengo como una pregunta, saliéndonos un poco del tema. O sea, ¿a ti en algún momento te ha tocado como hacer una intervención, digamos, ya como ir a entidades mucho más grandes para hacer cumplir el derecho del niño? ¿Nos podrías comentar un poco como en qué casos te ha tocado hacerlo? Claro que sí. Bueno, dentro de las instituciones educativas, pues siempre encontramos que hay algunas problemáticas psicosociales, ¿no? Muchas veces el psicólogo educativo debe estar atento, ellos activan esas rutas, debe conocer con mucha claridad el marco legal para hacer esas activaciones de rutas. De pronto, los casos más frecuentes que encontramos muchas veces es la violencia intrafamiliar o la negligencia. Encontramos padres de familia que tal vez golpean a sus hijos, que de pronto son negligentes a la hora de alimentarlos, encontramos niños que de pronto llegan en condiciones no muy apropiadas a la institución, digamos, no bien vestidos, o no están bañados, o no han comido. Entonces se empieza un seguimiento por parte de la institución y es una corresponsabilidad de las instituciones de educación poder hacer ese seguimiento, ese acompañamiento y también generar pues una activación de rutas pues que puedan garantizar o restablecer los derechos. Entonces, sí lo he tenido que hacer, se debe emitir esa activación de ruta, pues muchas veces se realiza pues con el rol del psicólogo acompañado pues de las entidades o bueno, de los entes de la institución, es decir, el rector, los coordinadores, para hacer esa respectiva activación de ruta. Generalmente pues es una carta donde uno explica y da su informe de cómo, en qué condiciones está el estudiante y que se debe hacer un seguimiento tanto en casa, pues, y se debe activar. Aparecen pues otras entidades, aparte del bienestar, la comisaría, y es algo, pues no sé, se llaman las zonas de orientación escolar, que es un grupo interdisciplinar donde está un psicólogo clínico, un psicopedagogo y un trabajador social. Al activar o derivar el caso, ellos van a hacer ese seguimiento a la casa, hacen una visita domiciliaria y pues hacen un seguimiento y si necesitan pues generar o derivar al estudiante a un acompañamiento por psicología clínica, son quienes gestionan esto. Entonces, pues el psicólogo educativo de la institución es quien aporta a activar esas rutas. Entonces, sí lo he tenido que hacer. Uf, creo que es bastante duro, bastante interesante. Y no, o sea, también digamos como en el seguimiento. Yo supongo que a ti te toca hacer un seguimiento, o sea, desde que, o sea, registra la carta hasta que pues termina como ese proceso. Claro que sí. Entonces, Sí, no es bastante como duro. que el estudiante ya lo remití y quedó allá, Sí. no, sino sigue siendo mi responsabilidad dentro de la institución, entonces debo hacer un seguimiento. Incluso hacemos reuniones con digamos, de comisaría se hace visita al colegio, se hacen reuniones entre profesionales
para poder dar informes y demás. Vale, bastante interesante, Angie. Entonces, no sé si Kim ya como que arregló un poco lo de el internet de Sí, ella. sí, ya me escuchan mejor, ¿cierto? Sí, Kim. Sí, señora. Ah, ok. Entonces, bueno, siguiendo con este hilo conductual que llevamos de esta entrevista, también tú hablabas algo muy importante que lo de la empatía, el report, pero también me gustaría saber cuál es la importancia de esa escucha activa, porque sabemos que es muy importante, pero también queremos saber qué es lo que piensas de esa escucha activa en una entrevista, y ya que trabajas con niños aún más. Claro que sí. Bueno, es fundamental poder generar, pues aparte del rapport y la empatía, pues una escucha activa en el momento de la entrevista, porque es muy importante generar en el paciente o en el usuario, pues que realmente si él asiste a una entrevista, pues está siendo escuchado de una manera asertiva, la comunicación, pues es importante verlo a la cara, hablar con él, sonreírle, sí, que él sienta que realmente lo que él está diciendo es importante para nosotros, así como la validación emocional. Entonces, muchas veces en la entrevista es importante validarlo emocionalmente para que él se sienta pues en confianza, se sienta bien y nos pueda comunicar, ¿sí? Si no se genera, como les decía al inicio, si se genera es como un interrogatorio, como que siento que me envían, porque pues también hay una predisposición siempre a la ida al psicólogo, entonces remitieron al psicólogo, entonces cierta predisposición, entonces si él llega y siente que es un interrogatorio y se siente incómodo, muchos de ellos dicen, ¿pero qué hice? ¿Por qué me envían al psicólogo? Entonces es importante cómo se genera ese ambiente que sea muy agradable, que sea muy ameno, especialmente con los más pequeños. La idea es que no, porque muchas veces si uno se dedica como solo a preguntar e indagar, ellos como que responden sí, no, y ya. Entonces es importante pues como generar un ambiente apropiado. Ahorita con el tema de la pandemia, el uso de la tecnología, pues han generado nuevas herramientas que permiten pues generar una mayor escucha activa, una mejor entrevista, un mejor rapport, y es por medio de pronto de una ruleta donde aparecen varias preguntas, donde vamos charlando, vamos haciendo como a medida de juego, y se va generando la importancia, pues como lo decíamos ahí, de la escucha activa, para que él pueda realmente dar a conocer sus sentimientos, sus emociones y pues la situación que se está presentando. Creo que No, pues sí, lo que dices sí, es bastante específico y también es muy importante porque eso es lo que hablamos bastante en clase, es tener esa escucha activa, esa empatía, ese report, porque es muy feo cuando tú tienes ese diálogo o esa entrevista con una persona y no se ve el report, no se ve esa empatía, o sea, el ambiente se torna un poco, por decirlo como así, incómodo, riguroso, un poco, sí, correcto. Entonces, sí, lo que dices es muy importante realmente ese report y esa empatía, esa escucha activa por parte de ambos, de tanto el entrevistador como el entrevistado también es como muy importante lo que tú planteas. De acuerdo pues a todo lo que también dices, también nos gustaría como saber si no existiera ese código que tenemos, que es el código 1090 de 2006 del psicólogo, de acuerdo pues a lo ético, a lo bioético, ¿cómo entrarías o cómo actuarías dentro de una entrevista? O sea, si no supieras los parámetros que tiene ese código. Bueno, pues yo pensaría que como profesional primero actuaría con toda la responsabilidad, ¿no? Pues en el momento de elegir una carrera tan, digamos, humana como es la psicología, hay que tener muy en cuenta, pues, en términos de responsabilidad, corresponsabilidad, ¿no? Entonces, sin conocer de pronto que debe haber un asentimiento, pues es importante ver, pues, que hay unos padres responsables, unos adultos responsables, tener, pues, como el permiso de ellos para poder hacer alguna intervención. También, pues, de pronto, sin conocer en ese código, es importante saber que también existen unas entidades que me pueden apoyar como profesional para poder solucionar algunas situaciones que, pues, obviamente por sí sola no lo podría hacer. Entonces pienso que una de esas herramientas sería pues primero la responsabilidad, no solamente como profesional, sino la responsabilidad social que se tiene a la hora de trabajar con seres humanos. Segundo, pienso que algo también muy importante es el compromiso, ¿no? Cuando uno asume esta profesión, pues tiene un compromiso, especialmente, pues, digamos, una pasión, una vocación, entonces para ello, pues uno siempre busca el beneficio del paciente o pues, del usuario, que no se vea afectado no se vulnere ninguno de sus derechos, no se vea de pronto el secreto profesional, bueno, digamos, sin conocer el código, de pronto esa información que yo tuviese, no la divulgaría porque es el respeto que yo tendría hacia mi paciente o hacia mi usuario, ¿cierto? El respeto por su información, por de pronto la vida privada de él, para no estar divulgándola precisamente para generar pues un ambiente de confianza, para evitar que esos derechos sean vulnerados. Entonces pienso yo que esas herramientas, pues si uno no conociera el código,
pues iría mucho desde la responsabilidad social, la responsabilidad profesional y la moral y la ética de cada uno. Sí. Ok, sí, sí, supremamente importante. Y también nos gustaría, o también si me surge también a mí la duda, es que también es muy importante, en qué casos en serio tú sientes que, bueno, en qué casos sientes que es muy importante romper ese secreto profesional donde tú ves que la persona, vamos a poner ejemplos, está bajo un riesgo, bueno, vamos a poner diferentes escenarios, entonces en qué aspectos tienes o consideras que es respectivo romper ese secreto profesional. Bueno, primero cuando está a juego la vida, ¿no? Entonces, pues es como lo más común en mi caso, porque bueno, digamos por un juez, pero pues no me ha pasado, de pronto ningún juez me ha autorizado a romper el secreto profesional, pero sí cuando sabemos que está a juego la vida y pues cuando uno trabaja con adolescentes se encuentra con ideaciones suicidas, ¿sí? Con situaciones donde está corriendo riesgo la vida del estudiante, por ende, pues es importantísimo tenerlo presente allí, tener presente precisamente lo que hablábamos del secreto profesional, en qué momentos, pues cuando está en juego la vida del usuario, es importante pues activar esas rutas y trabajar para evitar esa situación. Entonces es como cuando más de pronto lo he tenido que hacer. Ok, no, sí, es súper importante también, porque eso es lo que nos plantea muchísimo. Cuando es pertinente romper ese secreto profesional, Sí. o sea, todos esos parámetros son muy, porque es cosas, o sea, son cosas muy importantes y muy delicadas de tratar, porque también tenemos información privada y es algo muy importante tener en cuenta. No sé si algo de mis compañeras también tiene otra pregunta. Sí, sí, sí. Pues es que a mí me llama mucho como la atención toda esta parte de lo educativo. Y digamos también como que hemos inculcado, bueno, nos han enseñado que siempre uno como que debe saber guardar esos silencios en el momento en el que uno pues está haciendo como la intervención con la persona, o en este caso pues ya sea con el niño. Entonces, no sé, quisiera saber como un poco tu opinión, o sea, si tú consideras que es necesario como ese momento que tú le brindes como, sí, ese momento de silencio al niño para que pueda como reflexionar o para que se genere como, no sé, una mayor confianza. Ok, entiendo es de pronto que yo lo pueda escuchar activamente o... Sí, No. es que también, digamos, ¿cómo te explico? Voy a referir un poco como hacia esos momentos que uno debe guardar silencio, como que para que la persona, no sé, sí, como que pueda reflexionar, como que pueda como que uno también fijarse como en aquellas como acciones no verbales, Ok. ¿sí? Sí, sí, claro, claro que sí, es muy importante porque cuando él se siente como saturado, muchas veces pues va a Sí. responder pues desde lo que lo que uno quiere escuchar, sí, como profesional. Ujú. Entonces, yo creo que ella quiere escuchar esto. Entonces, a veces precisamente de ahí viene también la validación emocional, viene el poder tomar, precisamente tener espacios de silencio, te permitirle al estudiante o al niño reflexionar un poco y si de pronto no puede dar con claridad esa respuesta, darle más tiempo para que de pronto la organice. En algunos casos, muchos de ellos les queda muy difícil de pronto comunicarla, entonces no solamente iría no verbal, sino también a veces la dibujan, la escriben, le dan otra manera en la que me están mostrando lo que sucede, porque a veces para ellos también es difícil poder llegar a expresar eso que están sintiendo o que están viviendo. Entonces muchas veces ellos dicen, te la puedo dibujar o te la puedo escribir, o uno mismo le dice, no, me la puedes dibujar o me la puedes escribir, o en algún momento hay momentos pues, de silencio donde él se siente incómodo, entonces también como generar ese ambiente para que él se sienta mejor. Entonces, no, pero me lo puedes escribir o te puedes tomar tu tiempo. Entonces, sí es como que no saturarlo, sino que también darle tiempo para que él nos pueda expresar lo que realmente quiere dar a conocer. Sí, es que me parece como bastante interesante. Creo que es como una acción que la mayoría como de los psicólogos deberían acoger. Pues, no sé, hemos nosotras visto como varios casos en los que no pasa y lo que tú decías, o sea, tienes razón, se satura tanto la persona que ya como que uno lo intenta direccionar hacia lo que uno quiere escuchar. Entonces, pues eso es como un error que se comete frecuentemente y sí, totalmente de acuerdo con Angie. Sí, pues la idea, como lo insisto, no es generar un interrogatorio, no es que él se dedique a responder lo que yo le pregunto, por eso precisamente se habla de la semiestructurada, que se puede ampliar más, que incluso ellos se terminan contándole cosas a uno que uno no les está preguntando. Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que puede recoger mayor información. Entonces, sí,
permitirle a ellos y darles tiempo para que organicen sus ideas, para que las den a conocer. Muchas veces a través del juego, especialmente con los más pequeños, sale mucho más información que si solo nos dedicáramos a hacer preguntas. Y eso me surge, o sea, entonces, digamos, yo supongo que pues un niño se distrae fácilmente. Digamos tú, no sé, qué herramientas, qué juegos sueles hacer pues para que como que el niño, pero pues no tenga su atención tan centrada, pero pues que tú logres como recoger esa información necesaria. Ok, pues como hablábamos al inicio también del rapport, pues uno se basa mucho en esos intereses del niño, de la edad en la que se encuentra. Entonces, basándose en esos intereses, en esos gustos, pues se generan como actividades muy lúdicas y muy dinámicas, como les decía, para mantener la atención, para que no sea como que algo tan plano, como que él se canse, precisamente se distraiga. Entonces, por ejemplo, hay juegos como una ruleta donde hay varias preguntas. Dentro de esas preguntas también hay estados separadores o pausas activas donde de pronto, bueno, nos vamos a levantar, manos arriba, bueno, sí, como que actividades donde él también salga de esa situación y pueda ser un poco más cómodo, podemos obtener más su atención. Entonces, pues sí, de hecho se trabaja mucho desde la estimulación o el entrenamiento cognitivo y se va haciendo también la entrevista. Uy, se me hace un poco como duro, como difícil, pero pues bueno, o sea, es que es bastante interesante todo ese campo. No sé, Kim, si le tienes como alguna última pregunta o alguna de ustedes. Sí, sí, algo que es muy... Y es que consideran psicólogos, o sea, no podemos tener ese acercamiento con el paciente o con el consultante. Pregunto, tú cuando trabajas con niños y tener ese acercamiento, pero hasta porque dicen que los psicólogos no podemos tener ese acercamiento, sino simplemente hay una distancia, pero entonces yo creo que con niños es más difícil porque si el niño llega a pasar por un momento donde llora, bueno, tantos escenarios que pueden ocurrir, entonces en ese caso, ¿hasta qué límite llegas tú de ese acercamiento que debe tener el psicólogo con el usuario? Sí. Ok, bueno, ahí juega un papel importante la validación emocional, porque no podemos pasar a ser personas, pues como que no me interesan tus sentimientos, pero tampoco puedo llegar a vincularme tanto a que, sí, que se genere ese vínculo tan estrecho y que me pueda, digamos, integrar, por decirlo así, o, bueno, se me va en ese momento la palabra como que dejar llevar por las emociones del niño. Entonces sí es importante trabajar en esa validación, ser muy conscientes pues de cuál es nuestro rol, sin llegar a generar pues ese vínculo que puede afectar, ¿no? Porque se puede llegar a generar un apego inadecuado o inapropiado con el psicólogo. Entonces sí es importante reconocerle al niño que para nosotros es importante lo que él nos está dando a conocer, es importante validarlo emocionalmente, explicarle la importancia pues de lo que él nos está dando a conocer, de cómo, pues, cómo lo podemos entender, comprender lo que está sintiendo. ¿Sí? Entonces sí es importante sin llegar a generar un vínculo de apego inapropiado. Bastante interesante. Uy, Dios. ¿Kim? No, pues realmente esa era ya mi última pregunta. También surgen muchísimas, pero pues siento que al momento de explicar se nos despegan muchísimas dudas realmente. Entonces sí, es como muy lo que mencionas, porque siempre tiene psicólogo, no tiene que tener un acercamiento con el paciente o con el consultante. Entonces sí suele ser muy importante aclarar esos muy... Bueno, Angie, yo te tengo como una pregunta también que me surge. Digamos tú, Yes. bueno, nos comentabas que utilizas, bueno, el enfoque sistémico. Entonces, o sea, quisiera saber si tú utilizas como algún otro tipo de entrevista, o sea, aparte de la semiestructurada, pues yo supongo que también debes hacer como la entrevista libre, pues ya que es con niños, o que sueles más implementar aparte de la semiestructurada. Sí, de hecho la entrevista libre también digamos que se enfoca mucho desde el juego, ¿sí? Entonces pues, se usa mucho también la terapia del juego. Cuando de pronto es difícil, por ejemplo, en mi caso
que trabajo con educación inclusiva, en algunos casos pues no es tan fácil generar de pronto respuestas, ¿sí? Tenemos estudiantes con autismo, pues sabemos que pues a veces tienen dificultades en sus habilidades sociales, entonces en estos casos sí es importante generar esa entrevista libre, ¿sí? Por ejemplo, si el estudiante o el niño que presenta esta condición de pronto tiene un interés por algo en específico, poder llegar desde allí, generar ese juego, ese ambiente, y a partir de esto poder ir haciendo esa entrevista libre. Entonces sí, en algunos casos, especialmente cuando se trabaja con educación inclusiva, se usa mucho el tema de la entrevista libre, y pues con los niños más pequeños aún, porque de pronto no se puede generar pues como tan estructurada o tan semiestructurada la entrevista. Entonces sí, efectivamente se usa también la entrevista libre y la semiestructurada. Las entrevistas estructuradas como tal pues no se usan mucho, tal vez un poco con los padres, pero incluso no, casi siempre es más semiestructurada para poder recoger más información. Ok, uy, es que me llama como bastante la atención todo eso, es que, sí, o sea, tienen razón. Todo eso es como, acoge como un proceso que uno debe estar como siempre pendiente, siempre como ir llevando todo para que todo surja bien. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguna tiene preguntas, Sara de Kim, ¿no? No. No, no, que ya está todo. Realmente no. Ok, Era todo. entonces, ¿no? No, pues esas eran mis dudas. Creo que fuiste como demasiado clara y concisa, entonces como que nos facilitó a nosotras. Obviamente sí nos surgieron varias dudas adicionales de las preguntas que ya teníamos como establecidas, pero sí, o sea, súper claro, nos llamó como mucho la atención a las tres. Y nada, y agradecerte, en serio, un espacio en el que pues Sí. pudimos aprender un poco más desde este campo, porque pues la verdad no teníamos como tanto conocimiento acerca de esto, pero pues bastante interesante. Y una vez más te lo agradezco. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por querer de pronto aprender un poquito más de mi campo de acción. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Vale, Angie, listo. Bueno, gracias, Angie. A ti muchísimas gracias, en serio. Sí, a ti. Tranquilas, con mucho gusto. Bueno, Listo. que tengan una excelente tarde entonces. Igual. Entonces como- quedo pendiente Gracias, con lo igual. de la firma, por favor. Claro que sí. Vale, Angie, muchas gracias. Igualmente, Chao. muchísimas gracias Bueno, por feliz todo. tarde. Que pases buen día. Sí. Gracias, igual. Gracias, chao. Bueno, chao, chao.